Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas de Acueducto Online. Nos encontramos aquí con Martín Godoy Sánchez. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te encuentras hoy? Buenas tardes, gracias por esta oportunidad de acceder a Acueducto Online, por su distinguida atención, al equipo de producción, a su director general, el periodista Samuel Ponce Morales, a quien conocemos desde hace algún tiempo en el puerto Lázaro Cárdenas, siempre a la cabeza como líder del periodismo en Michoacán. Y a la orden. Pues bueno, Martín, que nos cuentes un poquito de por qué decidiste estudiar economía. Ya después hablaremos un poquito más de lo que hiciste después, pero primero, ¿por qué economía? Bueno, en primer lugar, te agradezco que me tutees porque me siento muy joven. Sí. Y al auditorio también saludarlo y decirles que estamos compartiendo lo que hacemos. Yo estudié economía porque desde la secundaria me interesaron los problemas sociales, los problemas del desarrollo, del crecimiento, y el profesor que teníamos de orientación vocacional nos mostraba la currícula de carreras que ofrecían las universidades del centro del país, porque en los años 60 y tantos, 70 y tantos del siglo pasado, no había universidades como las hay ahora en muchas ciudades del interior del país y mucho menos en el aeropuerto Lázaro Cárdenas. Entonces veíamos con mucho cuidado qué estudiar, y a mí me llamó mucho la atención los temas de la economía, de la producción, de la distribución, de la circulación de mercaderías, de la satisfacción de la sociedad mediante el equilibrio de la riqueza y el reparto y la distribución de la riqueza. Y me parecía muy interesante porque leíamos algunos libros que nos prestaba el maestro. Y por eso me llamó mucho la atención. Cuando me fui a México a estudiar la vocacional en el Politécnico, estudié contabilidad y economía. Y entre las dos carreras que podía yo escoger, escogí economía. Entonces estudié economía en la Escuela Superior de Economía del Politécnico un año, pero recuerdo que empezó a cambiar la situación en el país con el cambio de régimen presidencial y la inflación de 1975-76, muy fuerte. Cambió el sexenio de un presidente que se apellidaba Echeverría, hizo igual de caras las ciudades del centro del país con los de la periferia. Me refiero a la Ciudad de México y el área metropolitana, Naucalpan, Ecatepec, etcétera. Y decidí mejor venirme a Morelia. Y curioso, iba a estudiar filosofía porque no había la carrera de economía, y el día que me fui a inscribir en la facultad de filosofía, entonces era escuela de filosofía, escuché que había un grupo de aspirantes a crear la escuela de economía, y me uní a ellos y no me inscribí en filosofía porque el rector aseguró a los medios de comunicación que el gobernador había decidido apoyar la fundación de la Escuela de Economía, siendo él mismo economista. Torres Manso se apellidaba el gobernador. Y entonces ingresé a Economía y fui egresado de la primera generación. Soy miembro fundador de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga. O sea, pero llegó por azares del destino a Morelia. No, ya decidí venirme de Lázaro otra vez para acá, y ya apoyado por mis padres. Y entonces, resultó ser que iba a ser de los pioneros de economía. Sí, así es, y fui fundador de la primera generación de egresados de economía, y ahora no sé cuántas generaciones van, porque ya fue en 1976 cuando se fundó la facultad, y ahora hay campus en diferentes partes del estado que ofrecen la carrera de comercio exterior. Me ha tocado impartir alguna clasecita por ahí en Lázaro Cárdenas de comercio, muy fugazmente, porque los horarios no se me acomodaban de mi trabajo para ir a colaborar en el campus de la universidad, en el área de comercio internacional. Lo dejamos para después ese capítulo. Y eso fue como estudié economía, terminamos, ejercimos la carrera, trabajé en bancos, en bolsas de valores, en algunas empresas, pero me atrajo más dar clases. ¿Pero por qué? ¿Por qué la docencia? Porque ya había impartido clases yo a los alumnos de las generaciones que seguían de nosotros, porque no había maestros en la facultad. Y también me tocó dar clases en la Facultad de Contabilidad, precisamente porque estaban requiriendo
maestros por horas clase que impartieran microeconomía, macroeconomía en la Facultad de Contabilidad y Administración, que estaba a un lado de las filosofía, economía e historia. CU era una unidad todavía académica muy pequeña. No se habían ido todas las facultades, se estaban mudando ahí. Hablo de 1976, 77, 78. Fue una experiencia muy agradable estar ahí. Entonces, yo doy clases ahí, me pagaban por honorarios, por recibos, y luego en otras instituciones. Cuando me fui a trabajar al puerto Lázaro Cárdenas, después de andar en diferentes escenarios, me invitaron, yo trabajaba en Fertinmex, ahora se llama Fertinal. Me invitaron a dar una conferencia a la escuela donde trabajé tantos años, y empecé a ver a los jóvenes ahí retosando y no me hacían caso. Adolescentes de 15, 16, 17, 18 años, no me hacían caso, yo poniendo mi mejor esfuerzo, y les dije, van a ver, aquí me van a ver aquí. O sea, les quiso demostrar como ahora sí me van a hacer caso. No, pues me hirvió la sangre de ver muchachos ahí, dije, de aquí soy, necesitan uno como yo. No es cierto. Y el director del plantel me dijo, vente, ¿quieres trabajar aquí? Yo te ayudo, yo te apoyo, y ahí me quedé 30 años en ese plantel, aunque trabajé en otros colateralmente. Y ya después haciendo trabajos académicos con las academias regionales de lectura y redacción, con ALEP, CITEM, bachilleres, con escuelas particulares. Y después en el estado de Michoacán completo. Compartir un montón de experiencias que me hicieron a mí sentirme contento de que yo soy maestro, soy profesor. Aunque tuve alguna experiencia política, yo soy profesor, es lo mío. ¿Pero qué es lo que más le gusta de estar dentro de las aulas? ¿Lo que más le gustaba? Ayudar a los muchachos, entenderlos, escucharlos, regañarlos, ser como ellos, estar con ellos, encabezar lo que ellos quieren hacer, oratoria, declamación, canto, escritura documental, poesía, cuento, minicuento, la narrativa en general, y descubrir talentos, aquellos que sí quieren avanzar en la parte escritural, y aquellos que quieren estudiar ingenierías o áreas de la salud, ir descubriendo sus inteligencias múltiples para que tengan opción. El maestro en un aula hace de todo, tiene que estar integrado con los jóvenes ahí, porque de otra manera no le sirve al maestro estar ahí. Si el maestro va por compromisos de cobrar una quincena, está equivocado. Se lo digo tajantemente. Si está ahí porque no encontró otro empleo y está sufriendo con los alumnos, y encima de los alumnos, que se busque otra chamba y que deje a los verdaderos maestros, porque la revolución, el cambio está dentro de las aulas, no fuera de ellas, adentro. A los muchachos hay que atenderlos, escucharlos, impulsarlos. Sí, claro. Y a veces se pelea uno con ellos, ¿por qué no? Pero qué rico, qué bello, qué saludable, qué hermoso, que pasados los años te saludan y te dicen, profe, ¿se acuerda de que sí, te reprobé y te saqué de clases? Profe, ¿se acuerda de mí? Sí, cómo no, yo le rayé el carro. Digo, sí, lo sospechaba. ¿Sí era de esos profesores? A lo mejor lo merecía, mijo. ¿Sí era de esos? No. Sí, alguna vez tuve con un joven ahí que era muy rebelde, pero no, fue una cuestión, un rayoncito ahí muy pequeño, pero sí me dijo yo, y ya después te dicen, no, profe, usted estuvo bien o hizo esto y qué bueno. Digo, pues no me queda otra más que sentirme satisfecho. Y a todas las maestras y maestros que se involucran con los educandos, les va bien. Gozan, disfrutan, no lo ven como un trabajo, lo ven como un placer. Ha de ser bonito ver esos destellos de lo que les gusta a los jóvenes y cómo empiezan a perseguir esa meta que se ponen, ¿no? Como de tienen talento para la escritura y empiezan a formar ese caminito y puede ver cómo
construyendo o hasta les echa la mano, ¿no? Supongo. Sí, sí, por supuesto. Y los ve uno ya como ingenieros, como contadores, como teatreros y teatreras. Porque también en mi plantel fundé con un amigo docente y una alumna que ahora es licenciada en teatro, el grupo de teatro del plantel. Wow. Y ahora andan por ahí ofreciendo sus funciones. Qué alegría ver esas personas trabajando ya, buscando su destino. Claro. Y es una satisfacción. Entonces, ser maestro está por encima de lo que te pagan, aunque sí es importante porque hay que pagar el costo de la vida. Y ahora más. Y ahora que está uno pensionado, más. Porque no estira uno el recurso y no alcanza para todo como antes, que había bonos, que había aguinaldos, prima vacación. Ahora ya nada más es cada mes y cada fin de año por ahí un mesecito de apoyo. Claro, pero ¿cómo cambió de economía a las letras? ¿Cómo le empezaron a interesar La economía seguía utilizándola porque escribía en los medios. Ok. Escribía en los medios de comunicación y daba algunas clases de economía. Pero me cambié más a las letras porque de todos modos de la secundaria a mí me gustaba escribir. Okay. Me gustaba leer cuento, novela, poesía. No mucho, no he leído tanto, lo que se pudo. Y empecé a descubrir que tenía ciertas aptitudes para escribir. Okay. Que tenía buena ortografía, que tenía buena sintaxis, a lo que yo le llamo buena ortografía y buena sintaxis, que tenía forma de darme a entender con los posibles lectores, y empecé a escribir mis cuentos, mis narrativas, y en los años 75, 76 paré un poco, porque estaba en México. Cuando llego a Morelia a estudiar acá, hay más tiempo, la ciudad es más chica, y empiezo a escribir mis versos, empiezo a escribir mis cuentos, mis relatos, pero siempre con el temor de que no sirven, no les va a interesar a nadie, y los dejaba sin publicar. Y incluso había personas que me decían, ¿qué traes ahí? Pues son poesías. No, te vas a morir de hambre de eso. Pues son... O sea, vivió el prejuicio. Sí, ponte a hacer algo, estudia algo productivo. Eso déjalo como hobby. Le digo, no, si es como hobby, yo tengo mi carrera de economía. Claro. Pero siempre interesado en escribir, en contarme cosas primero a mí mismo para ver cómo rebotaban en los demás. Okay. Y ya en los años 87, 88, ya entraron los 90, del siglo pasado, ya le di más forma y estructura a mis textos. Empecé a descubrir que los versos tienen su ritmo, su medida, tienen su metro, pues. Pueden tener metro y tienen ritmo, y también pueden tener rima. Y me di cuenta que había rimas, asonantes, consonantes, que había versos sueltos, blancos, y que había un montón de medidas de los versos, y que los poemas no son un amontonamiento de palabras caprichosamente. Tienen que decir algo, tienen que mandar una imagen, una evocación, una advocación. Tienen que darle al lector la oportunidad de que recree el poema, que lo haga suyo, que lo reedite, porque se lo apropia, y que se deleite. Finalmente la poesía es lo que busca, el éxtasis, exaltar al lector, hacerlo vibrar, que se entusiasme. Como lo dicen los grandes ensayistas como Octavio Paz, y ensayistas michoacanos que me ha tocado leer, que son muy buenos, como Gaspar Aguilera, gran poeta, que en paz descanse, ya va a ser un año estos días, que nos dejó, pero que dejó una huella grande, y que tenemos que seguir los que nos dedicamos a esto, y quienes fuimos, pues si no somos muy amigos, por lo menos conocidos, que él sabía quiénes éramos desde los años 91, 92, que iba a Lázaro Cárdenas a impartir talleres de retórica, de poética, él y otros poetas muy buenos que tenemos en Michoacán, orgullosamente. Pero ¿cómo fue que usted dijo, bueno, este es mi momento de publicar, creo que ya es momento de sacar a lucir lo que he escrito? ¿Cómo fue? Cuando me sentí seguro de que lo que yo estaba escribiendo tenía estructura, tenía forma, y que podía yo crear imágenes, símbolos
que podía yo provocar en el lector alguna alegría, algún gozo. Y lo que me reprocho a mí mismo, no tanto porque tampoco tenía tiempo de escribir por mi trabajo, que eran de 7 de la mañana a 5 de la tarde todos los días, de lunes a viernes, casi solo para almorzar y comer. Y 8 grupos, 4 materias. ¿Y qué clase doy aquí, muchachos? ¿Ahora qué me toca impartir aquí? No, profe, no es lectura, aquí ya estamos en 6º semestre, ahora toca filosofía. Ay, caray, ¿qué me quedé ayer, muchachos? Y entonces lo que decidí ya fue, me jubilo, le doy forma a mis textos y ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a editar? ¿Quién me va a publicar? ¿Cuál editorial? ¿Cuál amigo? ¿Cuál amiga? ¿Cuál mecenas? Y dije, el camino de tocar puertas, porque ya estuve del otro lado del escritorio, trabajé en la Secretaría de Cultura. Wow. Aquí en Morelia, 4 años. Y pocos recursos para tantas personas talentosas que necesitan apoyo. Cineastas, teatreros, ballets, indígenas, poetas, pintores. Hay muchos morelianos con tanta mucho gente talento. De Morelia y Michoacán. Sí. Y dije yo, estuve ahí y vi con mucha angustia como muchos talentos no se les podía apoyar porque no llegaban los requisitos, las reglas de operación muy específicas, filtros muy duros, y muchos desistían de publicar. Y yo dije, yo me conozco el camino para lograr tocar una puerta y decir, oye, ahí, ayúdame, ¿no? ¿Y qué decidí? El año antepasado, que fue el 2020 ya, la pandemia. Dije, yo sé encuadernar poquito con mis alumnos, con mis alumnas. Hacemos nuestras revistas de cultura, hacíamos nuestros boletines, también con los maestros, las maestras, que no éramos muchos, pero con poquito se puede hacer mucho. Y empecé a ver en internet cómo encuadernaban, cómo cosían, cómo forraban. Y dije, yo voy a hacer mis libros sin tener que ir a tocar puertas. Se puede cuando se quiere. Eso no significa que no se tengan que tocar puertas para acceder al recurso público y publicar y grabar y lo que siga. Y este libro, este libro lo voy a presentar próximamente aquí en Morelia, el 14 de diciembre, en una librería del centro. No sé si pueda decir el nombre. ¿Sí? Michelena, Café Librería Michelena. Sí. Con los amigos ahí que gentil y amablemente nos han abierto la puerta. Este libro se llama El estigma del balazo. Son poemas blancos, sueltos, con pocas rimas, que hablan sobre problemas de nuestro tiempo. Fue el primero que cosí, que encuaderné. Yo no tengo guillotina profesional, pues dan muy caras. Con el cúter y con una guillotina tipo escolar, y cortándome con el cúter muchas veces los dedos, y aprender a coser y conseguir el pegamento adecuado, aprender a forrar las pastas. Son cartulinas, pero el papel contact se requiere un curso para aprender a que no se arrugue. Claro. Eché a perder muchos metros de cartulinas y de papel contact hasta que medio aprendí. Y aquí le ofrezco a todos los lectores, a todos los amigos, este libro que está hecho muy... La editorial se llama Mi Casa, porque es en mi casa, lo hice ahí en mi casa. ¿De acuerdo? Tienen derechos de autor, están registrados en de autor, están aquí con todos los datos. Y la impresora que compré, pues tantas hojas que el tambor y que el cilindro y aquí a mantenimiento, ¿sí? Y comprar por internet hojas de 90 kilos, etcétera, etcétera. Esta es la forma en que un autor que dice, yo voy a publicarme y voy a presentar el libro, voy a reducir los tiempos de la gestión. Y el libro ya lleva buen tiempo circulando, y son poemas sobre internet, sobre la violencia, sobre la angustia que padecemos muchas veces con los migrantes, con la comunidad LGTB,
que ya en Lázaro me dijeron, oye, no, será, no, yo escribí poemas sobre eso, pero yo no tengo que ver con eso. Es que no ven que me veo muy bien yo. Entonces, este otro libro, Mata de Carrizo, son poemas sobre humedales, sapos, lirios, sobre la contaminación, pero no estoy haciendo ni biología, no estoy haciendo bioética, no estoy escribiendo nada que tenga que ver con eso. Yo no soy experto. A través de una realidad trato de crear metáfora, trato de crear imágenes. Claro. Sí, que los que saben de humedales, de reservorios de agua, pues que se dediquen, los biólogos, los ecólogos marinos, que lo hagan. Usted expresa su realidad. Es que queremos hacer poesía, versos a partir de una realidad, pero no es la realidad misma. Claro, todos somos un filtro. Y este segundo libro ya está agotándose, de bolsillo. Ha circulado en varias entidades del país, se lo han llevado del puerto de Lázaro Cárdenas, incluso a China, a Europa, para envolver allá papayas, ¿no? Se lo han llevado a otros, a Europa, Estados Unidos, a Centroamérica, porque hay mucha gente en Lázaro Cárdenas de todo el mundo, y hemos podido en los eventos que hemos realizado, los autores de Lázaro Cárdenas, que son muchos y ya muy activos, compartir con el resto del mundo, a donde se puede, lo que hacemos. Hay un movimiento cultural ya autónomo, está muy lejos Morelia para venir a tocar puertas a las oficinas. Sí. Y tenemos que hacer algo por nosotros mismos allá, como se está haciendo, sin renunciar, desde luego, a la parte federal y estatal que nos pueda apoyar. La municipal hace lo que puede también por nosotros, y se lo agradecemos mucho. Entonces, este libro son versos clásicos. Aquí hay tercetos encadenados, hay sonetos, sonetillos, octavas, octavillos, hay estrofas del siglo XXI, en donde se busca también por medio de estos ritmos darle cuerpo, darle forma a lo que se está diciendo, para que sientan que están en el pantano, que están en el manglar, están viendo un lagarto ahí con las fauces, que sientan que están ahí los lectores. Que echa a volar la imaginación. Y que sientan también que el ser humano también es un lagarto, depredador cuando quiere. Y a veces somos peores que los animales. Y esa es parte de lo que se quiere comentar aquí. Hay muchos poemas festivos que son homenajes a la vida, al amor, a la fantasía. Y el poema que le da título, por ejemplo, a este se llama Mata de Carrizo. Te lo comento aquí. Este poema es sobre un humedal que está en el puerto Lázaro Cárdenas y que está siendo ya depredado, que está siendo ya invadido por fraccionamientos. Los animales, los lagartos, los demás aves pantaneras, anfibios que habitan ahí, están huyendo, no encuentran dónde habitar. Las aves que vienen en invierno, que vienen a los trópicos y ya se desubican, no encuentran dónde estar. Y es un llamado también a que debemos tener conciencia de que debemos cuidar los humedales, los reservorios, o sea, que de mantener el equilibrio ambiental. Hace un poquito de activismo dentro. Es un poquito, pero no es eso. El activismo también que lo hagan los activistas. Claro. Yo escribo en la poesía, mira, Mata de Carrizo es un poema que está escrito en septetos. Son estrofas de 7 versos con rima libre. Todos riman. Por ejemplo, dice si lo puedo leer. Sí, claro. Llaman al punto Mata de Carrizo, en la franja costera con pantanos que cuentan tuvo enormes carrizales y ahora turbulentos lodazales, donde asoman sus ojos los gusanos y crujen las espinas del erizo que muere intoxicado en los zarzales. No hace muchos años el carrizo abundó en este vértice del mar. Solo queda muy poco de su fibra, su hueco sonoroso ya no vibra al ritmo de las hojas del palmar. Le asestaron un golpe tan preciso que ha quedado el bejuco sin hogar. Es Mata de Carrizo bejuquera, en selva y humedal de la costera, de la senda del viento y de la nube, del tejido del cielo que se rompe por el gas garrapata que le sube en el siglo del tizne y de la hoguera, que imparable ya todo lo corrompe. ¿Dónde vives?, decían al pescador, quien contestaba:
Yo vivo en la mata de Carrizo, la tierra del bejuco, del agua de los mangles y el calor. Soy cayaco, bordón, rayo escarlata, hoja de lirio, pez, voz del cayuco. No quiero que el carrizo esté caduco. Ser parte de esa mata que agoniza, lo mismo que la fauna del estero, es ver sufrir al mangle el desespero, pudriéndose en las aguas de desecho, carroña de carrizo en el helecho, por mano malhechora que le atiza al fuego de avaricia en la ceniza. Este es Mata de Carrizo, dedicado a un amigo que no lo puse acá, a un amigo, un ecólogo marino que investigó tanto los manglares, ya falleció en un accidente automovilístico, 25 años investigando los humedales en Lázaro Cárdenas, pionero de la investigación sobre los mantos acuíferos que están ahí en los reservorios de agua, como decía hace rato, que debemos cuidar y conservar. Entonces, como hay muchos más, Mar de Fondo, por ejemplo, hay uno que se llama Llanitos, Llanos, Mito en Sueño. Tengo uno dedicado aquí a Gaspar Aguilera, el poeta. Si me permiten leer una estrofa básica. Claro, sin problema, para que se vea lo variado que es. Se llama Yo vengo de esos años a mi entrañable amigo Gaspar Aguilera, que no fui tan buen alumno porque casi no nos veíamos, solo ahora por WhatsApp y por las redes. Yo vengo de esos años que se alejan, de tiempos de los Beatles y el vivaz aporte que en la música nos dejan, el blues, el soul, el rock, el funk y el jazz. Entonces había selvas y praderas, el Love Me Do se oía entre la audiencia, el agua derramaba en las laderas y el cielo derrochaba transparencia. Yo vengo de esos años en que el sol bronceaba mis espaldas sin bemol, Black Sabbath emergía con sus metales y el Peace and Love eslogan, solo eslogan, quedó como la selva en que se ahogan los tigres de Bengala en los breñales. Después de Hiroshima está el ahora, de guerra, 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 no cultura, hoy selva depredada y sepultura, el Frankenstein de Winter nos devora. Si vengo de esos años, vivo en estos, 14 del 21, muy bien prestos. Y digo que este tiempo es un clamor, aquello se quedó en un sueño puro, mi cuerpo se marchita, no me apuro, don't let me down, estrella del amor. Ya sin agua, sin árboles ni ozono, ni Beatles, ni Black Sabbath, ni Uriah Heep, sin embargo, yo nunca te abandono. Se refiere al planeta Tierra. Y Gaspar Aguilera, mi recuerdo y mi homenaje para él, que brevemente la comunidad cultural de Morelia le va a rendir un merecido homenaje, y espero estar ahí, aunque sea en la última fila. Y de estos poemas, te voy a decir algo. Aquí hay un poema que se llama Rapsoda. Okay. Si han oído la palabra rapsoda ustedes, ¿verdad? Sí. Aquí atrás de cámaras y atrás de... son juegos históricos, filosóficos, leyendas, épicos, de decasílabos libres o blancos. Y dice: soy rapsoda de estirpe digital. Sin el móvil en mano no soy nadie. Sin copia pega nada, pantalla movediza, arena de píxeles, de historias transformadas. El megabits, los pies alados corren tras la tortuga, hecha con iconos. Zenón le pone pausa a la poría, Ulises vuelve a Ítaca en avión. Penélope y Helena son modelos. La Troya de la moda que no cede a embates de Micenas el comercio. Río ancho, la puerta del migrante con GPS en barcas, de un link a otro en webs de nuevas jonias. Conquista monetaria en épicas batallas del trabajo, oplita de la fábrica, el muslo negro abierto en una esquina, el circo en el semáforo, bitcoins y traficantes, rapsodias de leyendas digitales en la cueva rupestre de la mente. Del estigma del balazo, donde hay poemas que hablan un poquito sobre la violencia que vivimos en México. Las personas se recreen con estas lecturas. Ok, de verdad que increíble que pues toda la historia, ¿no? que llevas, que primero, te digo, empezaste con economía y de repente ese niño que vivía en ti, que le gustaba leer, que le gustaba escribir, pues nunca murió, siempre se quedó ahí y tal vez nunca tuvo como
como esta seguridad de sacarlo ya está grande, que dijo, pues lo voy a hacer y que tiene y no pasa nada y ahora están aquí. ¿Y cómo te sientes con esto? Con esto que ya está. Me siento estupendo y voy a seguir escribiendo porque tengo ese gusto, ese deseo, digamos, esa necesidad, ese placer. Y ya los lectores, los críticos, que digan qué tanta calidad literaria tenemos. Pero eso lo hacemos con muchísimo gusto ahí en Lázaro Cárdenas, donde soy. Yo nací en Buenavista, Tomatlán, pero llegué muy niño a Lázaro Cárdenas cuando se llamaba Melchor Ocampo. Y ya el director general de Acueducto Online es producto de Lázaro Cárdenas él, porque hizo un muy buen periodismo allá. Eso lo catapultó a buscar nuevos horizontes y llegó a Morelia y está demostrando la capacidad que él ha tenido todos estos años para trabajar y conoce nuestra trayectoria con su distinción que nos tiene para atendernos y sabe que nos hemos dedicado a esto. En la colección se llama Mar Tardío. ¿Por qué se llama Mar Tardío? Me preguntaban allá en el puerto y ahora aquí también me lo han preguntado. Porque yo pienso que ya empecé tarde. Creo que nunca es tarde. Y yo me llamo Martín Mar Tardío. Okay. Hice una combinación ahí, mafufa. Y mis amigas, mis amigos que me quieren mucho, por eso me echan porras. Me dicen, escribe, comparte. Y en los próximos días estaré en el puerto dando algunas charlas, algunos talleres, algunas clínicas, algunos seminarios de retórica y poética con otros amigos que son muy buenos poetas. Espero ser como ellos y alcanzarlos, y que estamos impulsando entre la juventud el gusto por la lectura y también entre los maestros y las maestras de todos los niveles. Lo estamos haciendo con mucho entusiasmo. Tenemos que querernos, tenemos que reconstruir el tejido social a través de la literatura, de la lectura, y lo que hagan y lo que hicieran en el futuro los amigos que se dedican a actividades de las bellas artes. Qué gusto, qué placer, y en todo Michoacán. Yo lo digo por mi lugar donde yo soy, que soy de Lázaro, porque llegué de muy niño ahí y soy Lázaro Cardenense. Saludos, amigos de Lázaro. Bueno, Martín, pues muchas gracias, de verdad qué gusto platicar contigo y qué bueno que te lanzaste a hacer estas cosas, a por fin traernos en papel tus pensamientos, tus poemas, todo lo que has escrito durante todo este tiempo. Y pues de verdad qué gusto, y pues un aplauso desde lo más fondo de mi corazón, y qué orgullo también. Así que pues muchas gracias, y yo le agradezco este espacio a Acueducto Online y a su director general la oportunidad de decir que en Lázaro Cárdenas hay un movimiento cultural interesante y que queremos compartirlo con el resto de la entidad y, si se puede, de todo el país, hacer partícipe lo que hacemos. Y a sus órdenes, muchas gracias, muy amables. Gracias, Martín.